¿Qué cosa has visto en lo profundo del bosque que no puedes explicar hasta el día de hoy? No es algo que vi, sino algo que escuché. Estaba en el norte del estado de Nueva York, cazando en el bosque durante la temporada de ciervos el año pasado. Había llegado al puesto en el que iba a sentarme durante las horas previas al amanecer, así que todavía estaba increíblemente oscuro. No tenía miedo, a pesar de que era la primera vez que estaba en el bosque cuando estaba tan oscuro. De hecho, era emocionante estar allí, y realmente esperaba la posibilidad de atrapar un ciervo enorme del que hablaría durante años, cuyas astas seguirían creciendo con cada nueva narración del relato. En fin, allí estaba yo, sentado en la oscuridad, con temperaturas de otoño bastante frías y un rifle en mi regazo. Además, estaba como a 3 metros del suelo, así que eso también mantenía mis nervios bajo control. Estaba tan silencioso y oscuro, y no estaba acostumbrado a eso. Solo quería que saliera el sol de una vez para que empezara a calentarse un poco y tuviera suficiente luz para hacer un buen y limpio disparo. Estaba lo suficientemente abrigado, pero mi suegro me aconsejó que no usara guantes gruesos para poder disparar sin que me molestaran en caso de que necesitara hacerlo. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve allí, pero parecía horas y estaba muy oscuro, y mis ojos jugaban trucos en la oscuridad. Me dijeron que los ciervos pueden ser increíblemente silenciosos, así que seguí escudriñando las sombras y pensé que vería algo moverse, pero resultaba ser nada. No había viento, lluvia ni nada más sucediendo. Todo estaba muy tranquilo. Después de un rato sin nada, de la nada escuché un sonido sordo. Era como un golpeteo profundo, como el que puedes sentir en el pecho. Comenzó lentamente y luego rápidamente aumentó su ritmo, como si alguien estuviera golpeando su propio pecho. No sé qué fue, pero supongo que fue el tamborileo de un pavo macho, porque escuché algo similar cuando buscaba llamadas de pavo. Solo sucedió una vez y luego volvió a estar en silencio durante lo que parecía otro largo periodo de tiempo. Pensé dentro mío, genial, me pregunto qué fue eso. Y luego sucedió algo diferente. Otro sonido comenzó, pero no podía imaginar qué podía hacer ese sonido. Comenzó bajo y luego aumentó de volumen lentamente hasta que fue lo suficientemente audible como para sonar como si alguien estuviera arrastrando una caja de cartón sobre una alfombra. Y venía de una dirección, tal vez a unos 50 metros de mi puesto, y parecía permanecer en un solo lugar. Nunca había escuchado algo así en el bosque antes y tampoco lo he vuelto a escuchar desde entonces. Después de un rato, el sonido se fue calmando lentamente hasta que desapareció por completo y todo volvió a estar en silencio en el bosque. Luego, unos minutos después, comenzó a salir el sol. Fue muy extraño. Permanecí en el puesto otra hora o dos antes de que mi suegro viniera a buscarme. Estábamos en su tierra y me llevara de vuelta a la casa, que estaba bastante lejos del lugar donde estábamos, en el bosque. Hablamos durante todo el camino de regreso y le conté cómo no vi ni un solo ciervo y lo frío que estaba. Finalmente, la casa estaba a la vista y estábamos saliendo del bosque. No quería parecer tonto y no quería preguntar por si acaso no era nada, pero mi curiosidad me había superado en ese momento y realmente quería saber qué había escuchado allí. Le conté sobre el golpeteo y él asintió y dijo que probablemente era algún tipo de animal, aunque no estaba seguro de qué, aunque no parecía preocupado. Asentí y luego le dije, escuché algo más también, pero no estoy seguro de qué era. Le expliqué todo lo mejor que pude, y él escuchó sin decir nada, sin asentir o hacer ninguna expresión facial. Y luego cambió de tema. No me sentí inquieto por el maldito sonido hasta ese mismo momento, porque eso fue simplemente extraño para mí, que no hubiera reconocido lo que acababa de contarle. Lo dejé pasar y no volví a preguntar. Más tarde le pregunté a mi cuñado al respecto, pero él tampoco pudo explicarlo. Dijo que probablemente era todo calentándose y toda la vegetación descongelándose, pero le dije como el sonido parecía venir solo de una dirección y permanecer en el mismo lugar. No pudo explicarlo y lo único que pudo decir fue, vaya, eso es realmente fuera de lo normal. Y eso fue todo. Ninguno de mis amigos en el trabajo pudo explicarlo y no he vuelto a escuchar algo así desde entonces. Ojalá nunca hubiera tomado el atajo a través del bosque. Era una fría tarde de principios de diciembre. Regresaba caminando a casa desde la escuela alrededor de las 5 de la tarde debido a las prácticas deportivas. Vivo en Colorado y durante el invierno las temperaturas pueden bajar a un solo dígito o incluso menos. A pesar de tener varias capas de abrigo,
Aún sentía un escalofrío helado recorrer mi espalda. Temblaba cada otro minuto, ya que el camino a casa parecía estirarse eternamente. El camino que mis padres me decían que tomara corre a lo largo de un denso bosque. Era extremadamente inconveniente que la escuela a la que asistía en ese momento quedara en el lado opuesto de mi vecindario. Desde que era pequeño, mis padres siempre me dijeron que nunca cruzara por el centro del bosque. Nunca especificaron por qué, y cada vez que preguntaba, solo desistían en responder. Sabiendo muy bien que me llevaría mucho tiempo llegar a casa, elegí cometer el mayor error de mi vida. Mientras caminaba, pensaba en tomar un atajo a través del bosque para ahorrar tiempo y energía, pero lo único que me frenaba era cuanto enfatizaban mis padres que no lo hiciera. Mis botas mojadas por la nieve y mis dedos entumecidos me hicieron considerar la forma más eficiente de llegar a casa en lugar de la más segura y larga. Miré al cielo y pensé por un momento en cuánto tiempo pasaría antes de que se pusiera el sol. Según mi memoria, creí que tenía suficiente tiempo para cruzar y llegar a casa antes de que el sol desapareciera en el horizonte. Luego miré hacia el bosque y entré. Nada extraño sucedió durante la mayor parte del viaje. Aproximadamente a la mitad del camino, noté que el sol ya empezaba a ponerse y que mis cálculos no habían sido demasiado precisos. No entré en pánico, porque sabía que estaba cerca de casa por el sonido de los autos adelante. No estoy 100% seguro por qué, pero comencé a sentir la urgencia de simplemente correr. Acusé a mi paranoia de ser tonta y de que no había nadie persiguiéndome, pero a medida que continuaba, la urgencia no disminuía en lo más mínimo. Cada parte de mi cuerpo me decía que corriera, y eso fue lo que hice. Corrí tan rápido como mis miembros fríos podían permitírmelo, y por alguna razón insensata, creí escuchar otro par de pasos detrás de mí. Cuando apareció un destello de luz de las casas cercanas, corrí aún más rápido. Salté al patio trasero de un desconocido y me detuve para recuperar el aliento. Cuando miré hacia atrás, vi a un hombre pálido, con el rostro blanco como la nieve, arrastrándose lentamente de vuelta hacia el bosque. Caminé por la acera iluminada de concreto el resto del camino a casa. Cuando llegué, no le conté a mis padres de lo que me pasó, pero parecían estar más preocupados por mí de lo habitual. Con el tiempo comencé a olvidarlo, pero cada vez que miraba hacia el bosque desde mi ventana, a veces pensaba en esa persona observando desde lejos. Tengo demasiado miedo de contárselo a mis padres, pero también creo que no podré guardarlo en secreto por mucho más tiempo. Espero que el hombre se aburra o encuentre una nueva víctima. Hace unos 20 años, mi esposa y nuestros 2 hijos nos mudamos a una casa que estaba justo en el borde de unos 40 acres de terreno boscoso en Kentucky. Teníamos un perro llamado Zeus. Era un buen perro y un excelente guardián. Este perro era un tanque. Era callejero, una mezcla de alguna raza, y no sé de qué razas estaba compuesto, pero era enorme. Un vecino mío me dijo una vez que vio a Zeus ser golpeado por un auto en la carretera cercana y el animal simplemente se alejó como si nada hubiera pasado, ni un rasguño en él. De todos modos, Zeus pasaba la mayor parte del tiempo afuera y, aunque no era muy ladrador, en algunas noches a veces ladraba ocasionalmente a la fauna nocturna local en el bosque cercano. Una noche, sin embargo, Zeus comenzó a ladrar incesantemente probablemente alrededor de las 9 de la noche. Intenté ignorarlo por un tiempo, esperando que se detuviera, pero simplemente no dejaba de ladrar. Tenía un ladrido muy fuerte y temía que despertara a los niños, así que agarré una linterna y salí afuera para ver qué estaba pasando. Lo encontré en el patio trasero en el borde de nuestro pequeño huerto, ladrando hacia el bosque. Podía decir que estaba nervioso y apenas reconoció mi presencia cuando me paré a su lado. Siguió ladrando. Enfoqué el haz de mi linterna en la línea de árboles, esperando ver los ojos de un mapache o una zarigüeya, o tal vez un coyote rabioso. Los coyotes sanos solían mantenerse alejados de la zona, pero no había nada, solo árboles y oscuridad. Le di a Zeus una buena palmada y un rascado y esto pareció calmarlo por un momento, pero tan pronto como dejé de acariciarlo, inmediatamente volvió a ladrar hacia los árboles. Me di cuenta de que la única forma de calmarlo sería llevarlo al bosque para que examinara lo que fuera que lo estaba asustando. Caminé hacia el inicio de un sendero cercano que se adentraba en el bosque y Zeus me siguió. Parecía contento de ir. Él y yo habíamos caminado por ese sendero muchas veces y solía quedarse a mi lado. Pero esa vez, solo habíamos avanzado unos 100 metros o algo así en el bosque cuando Zeus se metió en los árboles a la izquierda del sendero.
Lo llamé, pero me ignoró. Pude escucharlo avanzar rápidamente entre la densa maleza, alejándose de mí. Lo llamé hasta que se alejó tanto que ya no pude escucharlo. Maldición, pensé, tendré que ir tras él. Ir a través de la maleza en medio de la noche sonaba como una idea terrible, así que continué por el sendero buscando un claro en la maleza por donde pudiera avanzar en la dirección del perro. Un par de minutos después, dejé de caminar cuando escuché algo rompiendo el bosque, acercándose a mí. El sonido parecía provenir del área general donde pensé que Zeus habría estado y sonaba como él, así que supuse que había terminado su paseo y volvía hacia mí. La fuente del sonido se acercaba cada vez más hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para prever dónde Zeus alcanzaría el sendero, que estaba a unos 5 metros adelante de mí. Enfoqué mi linterna allí, pero en su lugar salió del bosque algo más. Salió justo donde pensé y mi linterna me permitió verlo claramente, pero es difícil para mí explicar cómo se veía. Era simplemente una cosa. Si tuviera que describir su color, supongo que diría que era gris, pero eso no es del todo correcto. Estimo que tenía un poco menos de 1 metro de longitud, pero no pude ver cabeza, patas, cola, ni apéndices de ningún tipo. Solo una especie de cosa amorfa, de color grisáceo, aparentemente opaca. La cosa cruzó el sendero frente a mí de izquierda a derecha, pero nunca tocó el suelo. La cosa desapareció en el bosque del lado derecho del sendero y al momento siguiente, Zeus irrumpió en el sendero desde mi izquierda y lo siguió. En ese momento me di cuenta de que el ruido que había estado escuchando segundos antes había sido el perro y que la cosa gris no había estado haciendo ningún sonido mientras se movía. Zeus pareció perder de vista a la cosa poco después de cruzar el sendero y regresó a mi lado. Después, él y yo regresamos a casa y nunca tuvimos un incidente así de nuevo. No es lo que vi, sino lo que no vi. Hace años, decidí ir de caza. La cuestión es que no me gusta mucho cazar, pero realmente solo quería una excusa para pasear por el bosque. No esperaba ver nada, y nunca había ido solo antes. Aunque conocía bastante bien la zona, no había estado allí mucho, y seguía teniendo esta extraña sensación de que me estaban observando. Seguí subiendo por un sendero y un poco fuera de él, y la sensación de que me estaban observando se volvía cada vez más extraña y fuerte. No había nadie en la zona, probablemente no había nadie a menos de 1 milla, pero no podía quitarme esa sensación de encima. Luego me sentí realmente extraño, como si estuviera en un vacío o algo así. No sé cómo explicarlo, me di cuenta de que no había sonidos. Ya no sentía ninguna brisa, nada. No había cantos de pájaros, ningún ruido aleatorio de hojas o ramas moviéndose, ni ardillas parloteando, nada. Era extremadamente extraño para esa área. De repente, tuve una sensación de peligro inminente y literalmente corrí fuera del bosque durante al menos 1 milla, llegué a mi coche y me fui. Todavía no sé por qué hice eso. Podría haber sido yo simplemente asustándome por un silencio y quietud muy extraños, pero no creo que fuera eso. Algo raro estaba sucediendo allí y, aunque no estaba pensando en eso en ese momento o después, hay una enorme área forestal en mi estado donde muchas personas han desaparecido sin dejar rastro en los últimos 200 años y la gente informa sentir cosas extrañas y ver o notar cosas fuera de lo normal. Ni siquiera estaba pensando en eso durante ese momento, pero algo extraño estaba sucediendo y quise salir de allí rápidamente. Estoy contándolo por memoria porque fue hace décadas, pero recuerdo con bastante viveza tropezar con una casa antigua que se estaba derrumbando hacia el primer piso. Algunas de las paredes laterales, no el techo, se habían aplastado hasta el primer piso. Y recuerdo pensar, claro, si sigo la pared hacia la derecha y me voy detrás de la casa, habrá escaleras bajando y una puerta al sótano. Di la vuelta a la casa, y ahí estaban las escaleras y la puerta. Bajé las escaleras y traté de abrir la puerta. Un momento después, escuché algo rasguñando al otro lado, como si estuvieran deshaciendo cerrojos, y alguien murmurando, «No te vayas aún, no te vayas aún», y de repente me di cuenta de dónde estaba y qué estaba haciendo, y salí corriendo de allí a toda prisa, aún escuchando a alguien al otro lado intentando abrir esa puerta. Los Apalaches, amigo, no te adentres mucho, no vale la pena. Cuando era joven, tal vez tenía 9 a 10 años, mi prima y yo estábamos caminando detrás de la casa de mis abuelos y en el borde del bosque estaba el corral de cerdos. La cerca trasera limitaba con el bosque y estaba muy cubierta de arbustos.
Habíamos creado un sendero y un claro muy pequeño donde habíamos puesto algunas sillas. Era como un club natural. Una vez que estabas en ese claro diminuto, no podías ver ni dentro ni fuera de él. Íbamos por el sendero y justo antes de llegar al claro, pude ver a alguien, un adulto, sentado en una de las sillas. Estaba inclinado hacia adelante con las manos en la cabeza. Di media vuelta y corrí, atropellando a mi prima para salir de allí. Ella corría detrás de mí preguntándome qué pasaba. No dejé de correr hasta llegar a la casa de mis abuelos. Le conté a mi abuelo y todos volvimos allí, pero cuando llegamos, él ya se había ido. Lo extraño es que incluso a mi edad, teníamos que agacharnos para llegar al claro. Un adulto tendría que haber gateado de rodillas y manos para entrar o salir del claro. No tengo ni idea de cómo alguien siquiera notó la entrada al sendero, porque era tan discreta. Tampoco tengo idea de cómo pudo salir de allí antes de que volviéramos. Tengo 46 años y todavía puedo ver la imagen de él sentado allí como si hubiera sido ayer.